Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva transmisión de Escudriñando la Palabra. Y el día de hoy vamos a tener como tema la segunda parte de cómo escuchar la voz de Dios. Pero antes de iniciar con la enseñanza, permítame que oremos un momento y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, con tu Espíritu Santo y tu palabra para escudriñarla, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, te pedimos que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, venga y rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y a que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Solo vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en la primera parte de esta enseñanza, en la primera parte de cómo aprender a escuchar la voz de Dios. El primer tema que nosotros vimos es que el Padre desea hablar con nosotros todo el tiempo, no eventualmente, sino todo el tiempo, y desea hablarnos a nosotros para darnos dirección, para guiarnos en las decisiones más importantes de la vida. La palabra de Dios dice claramente que la oración nuestra, en Proverbios capítulo 15, versículo 8, que nuestra oración es su gozo, mas el sacrificio de los impíos es abominación para él. También vimos que la principal fuente y más segura a través de la cual Dios nos habla es su palabra, como dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios la tenemos disponible en todo momento, todos los días de nuestra vida, en cualquier circunstancia. La palabra de Dios está disponible para nosotros, para guiarnos. Es la voz de Dios, la palabra de Dios es la voz de Dios escrita. Pero esa palabra es una guía para cada uno de nosotros. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y del espíritu, como dice la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Además, la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, el Salmo 109, 105. Y la palabra es también útil para enseñarnos, para instruirnos, para confrontarnos, para corregirnos, a fin de prepararnos para toda buena obra. O sea, y la palabra está disponible. La palabra es el mayor instrumento que nosotros tenemos a nuestro alcance para poder discernir la voz de Dios y obtener esa dirección, esas respuestas que necesitamos a las situaciones de la vida. Un segundo medio importante a través del cual escuchamos la voz del Señor es a través de la oración, no simplemente la petición. La petición es como la puerta de entrada a la oración, pero el verdadero significado de la oración, como nos lo enseña Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, es que nuestros pensamientos y nuestro corazón estén tranquilos y perseverando en Dios, de tal manera que Él nos pueda hablar a través de nuestros corazones. Otra de las cosas que vimos también y explicamos la semana pasada es de 4 claves que nos da el libro de Isaías en el capítulo 50, versículos del 4 al 5, para poder escuchar la voz de Dios. Dice la palabra en Isaías 50, versículos 4 al 5, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví
atrás. Notemos que dice que es para saber, que el Señor despertará mañana tras mañana nuestros oídos para que oigamos como los sabios. Y aquí hay 4 claves. La primera es la oración por la mañana. Y la oración por la mañana tiene una importancia por varias razones. En primer lugar, porque lo primero que pensamos en la mañana es lo que va a dirigir nuestros pensamientos durante el resto del día, número 1. Número 2, en la mañana es cuando hay menos ruido a nuestro alrededor y por lo tanto podemos concentrarnos en el Señor. Y realmente no está hablando de mañana, la palabra habla de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque nuestra mente también está más fresca, nuestra mente está menos afanada, hay menos ruido a nuestro alrededor y además, como ya mencioné, nuestros pensamientos de la mañana van a dirigir nuestros pensamientos de todo el día. Entonces, la primera clave para escuchar la voz de Dios es orar por las mañanas. En segundo lugar, necesitamos tener la expectativa de que Dios nos va a hablar. O sea, no es aquello de a ver si Dios me habla. No, debo ir con si voy a entrar en oración con el Señor, si voy a buscar al Señor en la mañana, es porque tengo la plena seguridad de que voy a recibir respuesta. Yo no hablo con la pared, porque la pared no me va a responder. Cuando yo hablo es que estoy hablando con una persona porque estoy creyendo que esa persona me va a responder. De la misma manera, cuando hablo con Dios, necesito tener esa expectativa de que Él me va a hablar. Y la tercera cosa es prepararnos para ser instruidos, prepararnos para escuchar su voz. Él nos va a hablar. Lo que sucede es que nos puede hablar de muchas formas. Pero entonces yo necesito estar atento. Necesito prepararme para escucharle, prepararme para ser instruido, enseñado, corregido, confrontado, alentado, exhortado, de cualquiera de todas esas formas, Dios, o para cualquiera de esas cosas, Dios nos va a hablar. Entonces tengo que estar preparado y expectante de que Dios me va a hablar. Y en cuarto lugar, necesito obedecerle. Cuando escucho su voz, necesito obedecer. Y la palabra de Dios no es para emocionarnos, la palabra de Dios no es para hacernos sentir bien. La palabra de Dios es para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para que la obedezcamos, no para que la discutamos. Entonces necesitamos esos 4 requisitos. 1, buscarle de mañana. No debemos ver estos requisitos de una forma legalista, sino son cuestiones beneficiosas para nosotros que nos van a permitir estar más atentos a la voz del Señor. 1, buscarle de mañana. 2, tener la certeza de que el Señor me va a hablar. 3, estar a la expectativa de lo que el Señor me hable. Y 4, estar dispuesto a obedecer lo que el Señor me va a hablar. Ya dijimos que el Señor nos habla de 2 maneras principales: a través de su palabra y a través de la oración. Por lo tanto, esto es una necesidad, que cuando estoy leyendo la palabra, esté poniendo atención a la palabra, porque la palabra me va a hablar. Pero si yo no le pongo atención, me voy a perder lo que Dios me está hablando. Y también cuando estoy orando, que esté orando de una manera concentrada, porque si no, también me puedo perder la voz del Señor. El diablo es especialista en tratar de meternos pensamientos en nuestra cabeza que no son bíblicos cuando estamos orando y cuando estamos buscando la palabra de Dios. Por lo tanto, sí requiere un ejercicio de concentración. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículos 2 y 3, que tengamos en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, nuestra delicia, y que meditemos en ella de día y de noche. Y también se lo dice el Señor a Josué, que no se aparte de su boca ni de sus pensamientos
el libro de la palabra de Dios para que le vaya bien en todo. Pero eso exige o requiere que usted y yo estemos atentos, estemos concentrados en lo que estamos haciendo, que no lo hagamos mecánicamente, aun cuando orar puede ser una actividad de todos los días y leer la palabra puede ser una actividad de todos los días. Nunca deberían caer en el ámbito de la rutina, es decir, en el ámbito de hacerlo mecánicamente. Siempre deberíamos ir a la palabra y a la oración con expectativa de lo que Dios nos va a hablar, de lo que Dios nos va a instruir, de lo que Dios nos va a enseñar. Hay algunas otras formas usuales en que Dios puede hablarnos. El Señor, recordemos que el Señor es infinito, por lo tanto tiene infinitas formas de hablarnos. Pero las más frecuentes, voy a mencionar algunas de las más frecuentes. La primera es a través de la creación y la naturaleza, de lo que vemos, de lo que tenemos a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, sus atributos, su sabiduría, su inteligencia, etcétera, 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 se hacen claramente visibles en las cosas de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa para no escuchar la voz de Dios a través de la creación. El Señor nos va a hablar de la creación, a través de la creación. De hecho, cuando vemos en la palabra de Dios, usa muchos ejemplos de cosas, de las cosas para hablarnos. Por ejemplo, me recuerdo en Jueces, usa varios tipos de árboles para hablar de la insensatez de la arrogancia en cuanto al liderazgo, pero también nos habla de monedas en la parábola de los talentos, o de otras monedas en la parábola de las minas. Nos habla de que la palabra de Dios es como una semilla, y esa semilla necesita ser sembrada, necesita ser regada, abonada, necesita limpiarse la tierra, y todo eso tiene equivalentes con las cosas que están a nuestro alrededor. Nos dice que la palabra es como un alimento, también que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva, que en nuestro corazón las cosas de la vieja manera de vivir son como abismos que el Espíritu Santo, las aguas del Espíritu Santo los llenan, los limpian, los sanan, los restauran. Entonces nos habla, una de las cosas que tenemos que estar atentos es a las cosas que el Señor nos permite ver en la realidad, que el Señor nos permite ver en el diario vivir. El Señor nos puede hablar, por ejemplo, le voy a poner un caso. Un día yo estaba contemplando el jardín de mi casa, y el Señor me habló y me dijo: ¿ya viste la cantidad de verdes que hay? Y entonces, primero, antes de decirme la cantidad de verdes que hay, me dijo: contá la cantidad de verdes que hay. Y comencé a contar los tonos de verde, y me pareció que iba ya como por los 80, cuando el Señor me dijo: para, y me dijo: ya te das cuenta de mi capacidad de creatividad, que no tiene límite. Pude haber creado un solo verde, sin embargo creé muchísimos tonos de verde para que los disfrutes. Y eso también nos habla de su creatividad, de su sabiduría, de su inteligencia, porque cada verde implica una combinación, cada verde en la naturaleza implica una combinación diferente de elementos, y eso implica procesos dentro de las plantas, y esos procesos denotan una inteligencia superior, de tal manera que podemos llegar a la conclusión, solo podemos llegar a la conclusión, si somos honestos, de que Dios sí existe y Él es el creador de todas las cosas. Entonces, aparte de la Biblia y aparte de la oración, el Señor nos puede hablar por las cosas creadas, a través de la creación y a través de la naturaleza. Otra forma en que Dios nos habla es a través de su voz. Una voz que puede ser audible o un susurro, una voz tan audible como la que escuchó Moisés en la zarza ardiendo, o una voz tan apacible como la que escuchó Elías cuando estaba huyendo de Jezabel, refugiado en la cueva.
El Señor también, el Señor, a veces escuchamos la voz audible y a veces escuchamos algo, una palabra en nuestro corazón que sabemos que no es una palabra de nuestra mente. Déjeme decirle al respecto de esto, hay tres voces que usted y yo escuchamos y necesitamos aprenderlas a discernir. Tres voces interiores que escuchamos. Una es la voz de Dios, por el Espíritu Santo, la otra es la voz de nuestro propio corazón y la otra es la voz de los demonios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En primer lugar, la voz de Dios siempre va a traer paz a nuestro corazón. La palabra de Dios dice que de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio, que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando Dios nos habla, una de las cosas que vamos a experimentar, vamos a saber que sabemos que es Dios hablándonos, porque trae a nuestro corazón gozo, trae paz. Aunque sea muy fuerte lo que nos vaya a hablar, sabemos que es del Señor, porque trae paz a nuestro corazón, porque Él es el Dios de paz. Por un lado. Por el otro lado, la voz de la carne siempre nos va a llevar en la dirección de darse gusto a sí mismo, placeres de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo terrenal, lo que es egoísta. Y la voz del diablo nos va a traer confusión, no nos va a dar esa paz que nos da la voz del Señor. Entonces necesitamos ir aprendiendo a discernir cuál de esas tres voces estamos escuchando en nuestros diálogos internos. El Señor nos habla a través de su voz, ya sea audiblemente o bien a través de hablar a nuestro corazón, pero siempre las características, necesitamos aprender a discernir las características de la voz del Señor para tener la certeza de que Él nos habla. Todo esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, es un proceso de entrenamiento, un proceso de practicarlo hasta que llegamos a tener un nivel de discernimiento suficiente para saber cuál voz es la de cada quien. Otra cosa que el Señor cuando nos puede hablar, otra forma como el Señor nos puede hablar es a través de visiones, de imágenes o de imágenes mentales. Por ejemplo, lo vemos en Génesis 46:2, dice: habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Aquí vemos dos formas en que el Señor habló. Una, le habló a Israel en visiones de noche, y a Jacob le respondió, le habló de una manera audible. En Hechos 2:17 dice la palabra que en los últimos días, en los días postreros, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Visiones y sueños. En Hechos 11:5 dice, habla Pedro y dice que él estaba en la ciudad de Jope orando y vio en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta él. En Hechos 18:9 también vemos que el Señor le dijo a Pablo en una visión que tuvo en la noche, que no temiera, sino solo hablara y no callara. Y también vemos en Jeremías 1, versículo 11 al 16, que Dios le habla a Jeremías a través de un sueño y de cosas de la naturaleza. Le habla a través de una vara de almendro y también una olla que hierve. Así que el Señor nos va a hablar también a través de visiones y sueños. Una cosa que es importante en esto de aclarar, en esto de las visiones y sueños, porque me ha pasado muchas veces que hermanos tienen algún sueño y rapidito me llaman y me dicen: hermano, mire, tuve un sueño, ¿qué querrá decir? Déjeme decirle algo: Dios no es Dios de confusión. Dios no necesita interpretadores de sueños.
Cuando Dios me da un sueño que viene de Él, Él me va a dar la explicación. Usted me podría decir, sí, pero José interpretó los sueños de Faraón y Daniel interpretó los sueños o las visiones de varios de los reyes de Babilonia. Sí, pero recordemos algo. Estos reyes y el faraón eran impíos, no eran creyentes. Cuando Dios le habla a sus hijos, le va a hablar con suficiente claridad, porque Dios no es Dios de confusión. El Señor, junto con el sueño, junto con la visión, nos va a dar el significado de ello. Entonces, igual en los sueños como en la voz interior que podemos nosotros escuchar, hay tres tipos de fuente de los sueños. Uno es la fuente, es Dios, otro es la carne y otro es el diablo. Y las características son exactamente las mismas. El sueño de Dios me da instrucción, me da paz, me da gozo, me da fortaleza. El sueño del diablo me trae confusión y el sueño de la carne me lleva a cosas que son egoístas, a darle satisfacción a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la autoexaltación, la autogratificación, todo lo que tenga que ver con el ego. Entonces esos elementos me deben servir para discernir la voz de Dios. Por el otro lado, cuando la carne me habla a través de un sueño y el diablo de un sueño, de una visión, el espíritu me va a decir, eso no es de Dios. Entonces necesito discernir, necesito aprender a discernir la voz de Dios, los sueños de Dios, las visiones de Dios, de tal manera que me sirvan para guiarme y para enseñarme. Y esto es un proceso. No se preocupe si eventualmente se va a confundir. Si se confunde, tranquilo, déjelo ahí y espere que el Señor traiga claridad a su vida, ya sea confirmando el sueño o desechándolo. Porque recordemos que Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de secretos, Dios no es un Dios de complicaciones, Dios es un Dios que quiere que nosotros le entendamos, que nosotros entendamos claramente lo que Él nos está diciendo. Por eso yo digo, la palabra de Dios no se interpreta. La palabra de Dios dice lo que dice y lo dice con suficiente claridad, porque la misma palabra nos enseña que aún los simples la van a entender. Entonces no necesito interpretarla. Cuando yo estoy tratando de interpretar algo, es que lo quiero ajustar a mi gusto, no a lo que realmente dice. Entonces, cuando se trata de los sueños, cuando se trata de las visiones, no hay que interpretar. Si no tengo claridad, espero. Si esa claridad nunca viene, ese sueño o esa visión no fue de Dios, la desecho, y si es de Dios, Él me va a traer claridad al respecto. Otra forma en que Dios nos habla es a través de sus ángeles. No es una forma usual, pero lo hace eventualmente, y a veces no solo lo hace a través de ángeles, sino lo hace a través de hermanos, a través de incluso de personas impías, a través de las predicaciones, de las enseñanzas, de los líderes, de los ministros, a través de personas. Por ejemplo, en cuanto a ángeles, vemos en Génesis capítulo 31, versículo 11, que el ángel le dijo a Jacob en sueños, lo llamó y Jacob le contestó, heme aquí. Luego en Lucas capítulo 1, versículo 19, dice la palabra que respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Eso fue cuando el ángel le anunció a María que iba a concebir a Jesús. En Hebreos 1:4 dice la palabra que los ángeles son, en Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación, y a veces nos pueden traer un mensaje. A veces vamos a ver al ángel audiblemente, o a veces vamos a escuchar su voz como la voz de Dios.
y esa voz nos va a traer paz. ¿Por qué? Porque el ángel no va a traer sus propias palabras, no va a traer su propia voz. El ángel va a traer la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos trae las características de Dios: paz, gozo, tranquilidad, paciencia, fortaleza, seguridad, certeza, etc. El Señor también nos habla a través de personas, comenzando por los profetas. Aquí hay que tener cuidado con dos, porque la Biblia nos habla de dos tipos de profetas: los profetas de Dios y los profetas de la gente. Los profetas de la gente son aquellos profetas que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Es decir, están alimentando su yo, su ego, están alimentando sus propios deseos egoístas, carnales, etc. Y la voz del Señor, la voz de los profetas de Dios, que vienen para corregir, para instruir, para enseñar, para confrontar. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, versículo 10, que el profeta viene para arrancar, derribar, destruir y arruinar todo lo que es de la carne, y para edificar y plantar todo lo que es del Señor. Y la palabra nos dice en Segunda de Crónicas 20:20 que si escuchamos la voz del Señor estaremos seguros, y si escuchamos la voz de sus profetas seremos prosperados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, los profetas de Dios hablan la palabra de Dios, y al hablar la palabra de Dios, la palabra de Dios trae a nuestras vidas bendición, prosperidad, dirección, abundancia, plenitud, etc. Entonces debemos también aprender. El Señor, recordemos algo que es importante, mis hermanos. La palabra de Dios, en 2 de Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para confrontar, para corregir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, número 1. Y número 2, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, que es para discernir lo que es de la carne de lo que es del espíritu, para discernir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Entonces, un profeta de Dios viene para corregir, para dar dirección, para enseñar, para instruir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Hay que tener mucho cuidado cuando vemos personas que solo profetizan cosas de paz, de grandezas, de dinero y cosas así por el estilo. Hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque normalmente los profetas que son de la gente vienen a endulzar el oído de la gente, y hoy la palabra de Dios dice que estamos en ese peligro más que en otros tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos instruye en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, que en los últimos tiempos vendrán, se amontonará gente alrededor de muchos maestros, o pueden ser ministros o lo que sea, que hablarán a la concupiscencia de la gente, que hablarán a sus pasiones, que hablarán para satisfacer las pasiones de ellos, los deseos carnales de ellos. Entonces necesitamos tener mucho cuidado para discernir qué es la voz de Dios y a través de un profeta, y cuál es la voz del corazón de una persona que se dice profeta, porque hay dos tipos de profetas, vuelvo a repetir: los profetas de Dios y los profetas de la gente. Y lo vemos claramente cuando el rey Acab, creo que fue el rey Acab, llega con él el rey de que era en ese tiempo el rey de Judea, que era Josafat, si no estoy mal. Y Josafat le dice: convoquemos al profeta para oír la voz de Dios. Y llegan como 40 profetas y solo le profetizan grandezas a Acab. Pero Josafat, que escuchaba la voz de Dios y que tenía una relación con Dios, le dice: no habrá un hombre que verdaderamente hable por Dios. Y entonces mandan a llamar a Micaías.
y Micaías le da una palabra completamente diferente, que es la palabra que se cumple en la vida de Acab. Así que tenemos que tener ese discernimiento de si la persona que nos está hablando en el contexto de toda la palabra de Dios. Esto es importante también, porque Dios no nos va a hablar de una cosa extrayendo un versículo del contexto total de toda la Biblia. El Señor nos va a hablar en el contexto de toda la Biblia. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Parte de nuestro entrenamiento para discernir la voz de Dios es que nosotros leamos la palabra y no solo la leamos, sino que la escudriñemos, la entendamos, la atesoremos en nuestro corazón, la guardemos. Miren, hoy hay muchísimo en el ámbito cristiano, hay muchísimo descuido sobre la palabra, y la palabra es esencial para la vida del creyente. Recordemos que la palabra es Jesús encarnado, y usted y yo estamos en Cristo. Eso quiere decir que debemos estar en la palabra. ¿Y cómo vamos a estar en la palabra si no conocemos la palabra? Creemos que hay la idea de que la palabra no es esencial, sino que es un auxiliar. No, mire, la palabra es esencial en nuestras vidas. Sin la palabra estamos perdidos. Sin la palabra vamos a ser confundidos. Sin la palabra vamos a tomar decisiones equivocadas. Sin la palabra vamos a caminar en la carne. Necesitamos la palabra. La palabra es esencial para la vida de cada creyente. Cada uno de nosotros debería ser un experto en la palabra, debería conocerla con mucha profundidad. Jesús nos lo dice claramente. Primero, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2, nos dice también que escudriñemos las Escrituras, porque erramos porque no conocemos las Escrituras. En tercer lugar, nos dice que en las Escrituras está el testimonio de Dios y el testimonio de Él. Ahí aprendemos a conocer a Dios y a conocerlo a Él, y conocer a Dios y conocerlo a Él es tener la vida eterna. Y podría darle 50 versículos más de la palabra de Dios acerca de la importancia de la palabra de Dios. Aquí Luis, bienvenido a la transmisión, Luis, muchas gracias. Dice, él nos está recordando que la palabra de Dios es la voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Pero si no la conocemos, ¿cómo vamos a vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Nos vamos a extraviar. Recordemos que la palabra, si bien es cierto, la palabra de Dios es la voluntad de Él para nosotros y es buena, agradable y perfecta, también la palabra de Dios nos dice que debemos pensar en ella, porque lo que pensamos se convierte en nuestras acciones. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos recuerda que todo lo que sembramos, eso también cosecharemos. Si sembramos para la carne, pensando en las cosas de la carne, y vamos a pensar en las cosas de la carne si no estamos llenos de la palabra, y vamos a cosechar corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, estando llenos de la palabra, vamos a cosechar vida eterna. Entonces es fundamental, cualquiera que sea la forma en la que Dios nos hable, la forma fundamental es la de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, usted y yo, a saber qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Probablemente y somos salvos, porque la salvación es por reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y la salvación es revelada, nos es regalada por gracia, por medio de la fe. Pero de ahí en adelante nuestra vida como creyentes depende de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Como nos dice también Luis Fernando, bienvenido, se trata de estar 24/7 en la palabra de Dios, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año y todos los años de nuestra vida en la palabra para que nos vaya bien. Es lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 1 al 9, que tengamos presente siempre la palabra para que nos vaya bien en la tierra. Además, la palabra también en Deuteronomio 28
versículo 1 y 2 dice que si nosotros obedecemos la palabra, si conocemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones del Señor y nos alcanzarán. Lo mismo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, que es su palabra, y todo nos será dado por añadidura. Entonces, para escuchar, para discernir la voz de Dios, el elemento fundamental es que usted y yo nos apliquemos a la palabra. No necesitamos llegar a ser teólogos, no necesitamos llegar a ser extremadamente sabios en la palabra, pero sí necesitamos conocer la palabra. Y recordando siempre esto, la palabra no se interpreta, la palabra se entiende. La palabra, yo no necesito ajustar la palabra a mis gustos o a los gustos de nadie más. La palabra dice lo que dice y punto. Me guste o no me guste. Y hay cosas que en la palabra no me van a gustar. A esas les tengo que poner más atención, porque esas son las cosas que el Señor quiere trabajar en mí. Lo que ya me gusta ya lo trabajó, pero lo que no me gusta es lo que el Señor quiere trabajar en mí. Entonces a esas cosas le tendría que poner más atención. Yo me recuerdo que hubo un tiempo, y no solo lo hacía yo, sino lo hacíamos muchos hermanos, es que leíamos nuestra Biblia y subrayábamos las cosas que nos gustaban y solo a esas les poníamos atención. Hasta que un día de verdad el Señor me habló y me dijo exactamente eso. Las cosas que no te gustan son las que deberías subrayar, porque son las cosas que yo quiero corregir en ti. Y ahora subrayo en mi Biblia las dos: lo que me gusta y lo que no me gusta. Aquellas cosas que el Señor me marca, porque eso es lo que el Señor está hablando a mi corazón en ese momento. Y lo que necesito en ese momento, la palabra. Ojo con esto, hay gente que cree que leer la palabra una vez ya tuvo suficiente, y no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la palabra es viva y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra se amolda le habla a nuestras circunstancias en cada momento. Y mis circunstancias de hace un mes no son las mismas circunstancias de hoy, ni las circunstancias de hace un año no son las mismas circunstancias de hoy, y por lo tanto la palabra tiene una mayor aplicación el día de hoy, o una aplicación nueva el día de hoy a mi vida. La palabra, le voy a dar un testimonio, y es que yo tengo, aparte de mi profesión, digamos, en la iglesia, también tengo una profesión en lo secular. Sin embargo, me pasa algo muy curioso. Cuando yo escucho o leo cosas de mi profesión, en primer lugar, me cuesta mucho entenderlas. En segundo lugar, me cuesta mucho recordarlas. Y en tercer lugar, cuando necesito aplicarlas, tengo que ir al libro a recordarme cómo era la cosa. Sin embargo, en cuanto a la palabra de Dios, no lo necesito. Cuando leo la palabra de Dios, la entiendo perfectamente, la recuerdo perfectamente y la aplico adecuadamente a cada circunstancia de mi vida. Y por un lado, por el otro lado, cuando leo un libro que no es la palabra de Dios, lo leo una vez y se acabó. Ya lo dejo ahí archivado, lo dejo ahí guardado, y si necesito consultarlo algún día, pues lo consultaré, pero nunca más lo vuelvo a leer. Es más, me aburre volver a leer lo mismo otra vez. Sin embargo, cuando leo la palabra de Dios no me canso de leer la palabra. La he leído varias veces, no le voy a hacer gala de cuántas veces la he leído, pero cada vez que la leo me parece que es algo nuevo para mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra no es un libro estático, no es un libro como todos los demás. La palabra es una palabra viva y eficaz, adecuada para cada día y para cada circunstancia de mi vida. Así que junto con esta enseñanza de cómo discernir la voz de Dios, cómo aprender a escuchar la voz de Dios, debe ir asociada necesariamente
con animarle a que leamos la palabra más continuamente, a que seamos más enfocados, más dedicados a leer la palabra. Si queremos vivir vidas plenas en Cristo, si queremos vivir todo lo que la Biblia dice que podemos vivir en Cristo, necesitamos vivir en Él, y vivir en Él es vivir en la palabra, porque Él es la palabra. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, y Juan capítulo 1, versículo 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y vimos su gloria, y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces nos está diciendo que Jesús es la palabra de Dios, que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Por lo tanto, si estamos en Cristo, necesitamos estar en la palabra, y hay un gran beneficio de estar en la palabra, de estar en Cristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que asociado, como le digo, asociado a cómo aprender a discernir la voz de Dios y a escuchar la voz de Dios, necesitamos también aplicarnos a conocer la palabra de Dios, porque Dios siempre nos va a hablar desde su palabra. Dios siempre nunca va a contradecir su palabra. Otra forma en que el Señor nos habla es a través de las experiencias que vamos viviendo. El Señor nos va a instruir a través de esas experiencias, nos va a recordar la palabra, o nos va a enseñar aplicaciones de la palabra que antes no habíamos visto. Necesitamos entonces también estar atento a lo que Dios nos quiere enseñar a través de las circunstancias que vivimos cada día. Por ejemplo, un día le cuento, antes yo, siempre he manejado y he salido al interior, y mucha de mi trabajo ha sido en el interior del país. Entonces yo agarraba el carro y me iba, y un día iba pendiente de la hora de llegada, de qué kilómetro iba, cuánto me faltaba, etcétera, etcétera, etcétera. Un día el Señor hablando, iba en el carro y iba preocupado por esas cosas, y el Señor me dijo, para. Y entonces paré el carro y me dijo, ¿cuál es tu afán? Mira, todo lo que hay a tu alrededor te lo estás perdiendo. Estás perdiendo los detalles por estar tan pendiente del final de las cosas. Y eso, me dijo, no es solo cuando vas en el carro. Eso es en todos los hechos de tu vida, e incluso en el ministerio. Estás tan afanado en alcanzar las metas del ministerio que te estás perdiendo el deleite del viaje. Y eso me hizo reaccionar, me hizo cambiar mi manera de hacer ministerio, y de enfocarme más en esos pequeños detalles de las personas, en esos pequeños detalles de las circunstancias que nos toca vivir en el ministerio cada día, y de las cuales siempre aprendemos. Así que el Señor nos va a hablar de todas las cosas, a través de todas las circunstancias. Por el otro lado, el Señor, y aquí lo voy a terminar, no voy a terminar todas las formas en que el Señor nos habla, porque son bastantes, pero vamos a terminar el día de hoy con esta, y continuamos mañana con el desarrollo del tema. Otra forma en la que el Señor nos habla es a través de las advertencias internas. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 2, versículo 2, dice, hablando de José, el padre terrenal, entre comillas, ¿verdad? Porque el padre de Jesús es Dios, pero el padre terrenal era José. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Notemos acá que a través de ese temor el Señor le hace una advertencia, pero rápidamente el Señor le da una revelación en sueños de qué era lo que tenía que hacer para librarse del temor. Es decir, ahí hubo una advertencia interna de que no debía ir a ese lugar. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, también nos enseña la palabra que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor a Dios, no a los hombres, sino con temor de Dios, preparó el arca en que su casa se salvara. Y por eso, y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 25, también la palabra de Dios dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces el Señor va a usar amonestaciones, advertencias internas, etcétera, para guiarnos, nos va a hablar a través de ellas también. Algunas veces no son palabras directamente, pero son emociones, sentimientos, percepciones, etcétera, y que el Señor nos va a aclarar de qué se trata y nos va a dirigir a través de ellas. Muy bien, mis amados hermanos, ha sido un gusto, un privilegio el poder compartir con ustedes esta palabra. Gracias por su ayuda a través de los comentarios. El día de mañana a las 7 de la noche vamos a continuar con esta enseñanza y les deseo que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias por conectarse, es un privilegio el poderlos tener en estas transmisiones y primeramente Dios, si Dios lo permite, entonces mañana a las 7 de la noche volveremos a conectarnos para seguir desarrollando este tema. Bendiciones para cada uno por nombre, que tengan una linda noche, les mando un abrazo a todos. Bendiciones.